Señal directa. Ayer se nos comentaba acerca de la inauguración de la cátedra inaugural de actividades académicas del semestre 2020A por parte del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, en coordinación con la maestría en Ciencias Políticas y la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno. Y ya se nos refería a la presencia del doctor Josep Colomer, economista, politólogo, profesor de la Universidad de Georgetown en Washington, y quien nos acompaña hoy aquí en Señal Informativa, justo para platicar más acerca de la democracia y de repente sus crisis políticas que enfrenta a nivel global. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Pues en realidad vivimos todavía en una democracia o en democracias, o cuáles son las democracias que hoy en día vivimos y sus riesgos. Bueno, hay un poco una paradoja porque hay encuestas internacionales que se hace la misma pregunta en muchos países, que dice que la inmensa mayoría de la población en la inmensa mayoría de los países está a favor de la democracia como principio y en contra de las dictaduras como fórmula general, ¿no? Pero luego en muchos países hay otras preguntas, digamos, otras encuestas, dicen que muchísima gente está muy descontenta, muy insatisfecha con el modo como funciona la democracia en su país en concreto. No es que lo quieran sustituir por una dictadura, pero que no les gustan los resultados del régimen democrático existente, ¿no? Y esto se ha precipitado en los últimos años, la insatisfacción con la democracia, cómo funciona, no con la democracia como principio, sino con el funcionamiento concreto, ¿no? Y claro, la desconfianza en los gobernantes, que es otro tipo de preguntas también, ¿no? Eso ahora está más alto que de lo que se puede recordar, ¿no? En algunos países, no en todas partes, en muchos países, pero no en todas partes. Hay algunas paradojas ahí también. Doctor, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crisis de representatividad y a qué se debe? Yo creo que la crisis es sobre todo de resultados. La representatividad siempre es limitada porque, ¿no?, hay partidos que hay que elegir, hay sistemas electorales que fabrican mayorías, todo es un poco ambiguo, ¿no? Nunca es una representación muy fidedigna, transparente de lo que quieren los ciudadanos. Pero yo creo que la gran crisis es de resultados. En muchos, fíjense, los países en que estas encuestas que digo son más negativas son países relativamente desarrollados. En Europa es la Europa del Este, digamos, Hungría, Polonia, etcétera, pero sobre todo más es en el sur, Grecia, es peor, España, Italia cada vez más peor, cada vez peor. En esos países ha habido una decepción porque había expectativas muy altas. Algunos porque había habido crecimiento económico durante mucho tiempo y prosperidad general, etcétera, y servicios públicos mejores. Entonces la gente se acostumbra, esto lo dicen los psicólogos muy bien ahora, ¿no? La gente se acostumbra a ciertas cosas y cree que va a durar siempre. Y cuando deja de darse esos resultados y hay una crisis como ha habido en Europa, recesión, que en muchos países, yo soy español de origen, ¿no? En España durante 12 años la economía ha ido bajando y ahora está casi al nivel que estaba hace 12 años, sin progreso y con más desigualdad que antes. O sea, mucha gente está peor que antes, ¿eh? Y eso, bueno, y en Grecia fue peor todavía y en muchos países, ¿no? Entonces, eso provoca una gran frustración. Eso es las expectativas que son decepcionadas, no se cumplen, y eso provoca una gran reacción negativa contra los gobernantes en general, ¿no? Claro. Cualquiera que sean los partidos. O sea, yo creo que la gran víctima de esta crisis ahora son los partidos tradicionales de gobierno, que han perdido elecciones más que nunca. Y algunos han sido reemplazados por partidos nuevos, como ocurrió también en México. Claro. Y en otros casos que han sido como secuestrados por gente de fuera, que dijo Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? que han ocupado partidos que ya existían, pero en realidad es otra cosa, ¿no? O sea, es una reacción muy negativa contra lo que había antes, que se considera que es la víctima expiatoria de la crisis económica y social, ¿no? Pero estos
escasos resultados que luego generan decepción en el ciudadano no podrían o no deberían de ser achacados al sistema democrático. No, no son Van achacados más al bien sistema implícitos. democrático en general, ¿eh? Claro. Son achacados al modo concreto como funciona la democracia en el país. Pero le digo, las mismas encuestas al mismo tiempo, si le preguntan a la gente, ¿pero usted está a favor de la democracia o de la dictadura? La inmensa mayoría sigue estando a favor de la democracia como principio general. Déjeme poner el contraejemplo. Sí. El contraejemplo que a mí me llamó mucho la atención y lo he estado estudiando un poco más, ¿no? La India. Y es un poco también el caso de Indonesia. Son países muy grandes, por otra parte, pero en los que las expectativas eran muy bajas, muy negativas. En la India no había habido crecimiento económico durante 40 años, después de la independencia o más. Y de repente, el gobierno también tomaron reformas, hicieron reformas de descentralización, de apertura, etcétera. Y durante 25 años la economía ha crecido a una media de 6 o 7%. Ahora está frenando un poco, parece que está al 5, sí. Así, pero sigue siendo el más alto del mundo, junto con China, pero ahora está incluso por encima de China. Indonesia parecido, periodo más corto, pero muy parecido. Entonces ahí no había expectativas. La gente estaba acostumbrada a vivir en la pobreza y en el estancamiento. Cuando es al contrario de los otros casos en que los resultados son más positivos de lo que se esperaba, la gente está muy contenta. Las encuestas estas dicen 75-80% de los ciudadanos de la India o de Indonesia están satisfechos o bastante satisfechos con el modo como funciona la democracia, creen que el gobierno está trabajando en la línea correcta para el bien del país. O sea, depende mucho de la expectativa anterior, ¿no? No del nivel de desarrollo, sino de lo que es, o incluso del crecimiento real, sino de lo que se esperaba y de lo que realmente existe, ¿no? Doctor, ¿a qué cree que se deba entonces que muchos del voto joven hoy está votando por personas como Bernie Sanders en Estados Unidos, como Andrés Manuel López Obrador, como el propio Lula en Brasil, como el propio Trump quizá en algún momento? ¿Por qué el voto joven se está yendo con discursos y con personajes que no son acordes a su edad quizá? Bueno, porque los anteriores están muy desprestigiados, ¿no? Sanders nunca ha sido miembro del Partido Demócrata. Él era independiente, iba en el Congreso, en el Senado se une a los demócratas, pero fuera del Senado nunca participa en nada del Partido Demócrata, excepto ahora que se ha metido en las primarias, es decir, la otra vez. Entonces, esos son outsiders, digamos, ¿no? Gente que viene de fuera y que hacen campaña de eso. Yo estoy contra el establishment. Los que había antes son los culpables de que no estemos bien y tal. ¿No? Y Trump fue lo mismo. Okay. Trump fue lo mismo. O sea, secuestró al Partido Republicano, uno que no era ni republicano ni nada, ¿no? Entonces, porque en Estados Unidos es muy difícil crear partidos nuevos, pero los partidos y los que gobernantes tradicionales están desprestigiados, entonces gente nueva, incluso en los mismos partidos, cambia todo, ¿no? Y en muchos países hay muchos partidos de gobierno que han desaparecido simplemente y no volverán a ganar nunca las elecciones. Claro, México. Y incluso en México, ¿no? Ahora que claro. México parecía un poco la excepción, porque en América Latina esto es muy frecuente, ¿no? Ha sido muy frecuente durante años. El caso extremo creo que es Guatemala, que si no me equivoco ha habido como 7 elecciones presidenciales desde la democratización y han ganado 7 partidos diferentes las elecciones presidenciales. Nunca ningún partido ha sobrevivido a la siguiente elección. Entonces, eso es un caso extremo, pero un poco se ha reproducido en casi toda América Latina. México era la excepción, ¿no? Se parecía que habría un bipartidismo de alternancia tal vez entre el PAN y el PRI, etcétera, y ya se ha roto eso, ¿no? Claro. Hay también un partido nuevo. Doctor, tener mayorías aplastantes en los congresos no resulta al final antidemocrático. Bueno, el caso es más grave, yo creo, bueno, es más problemático en los países con un régimen presidencial en el que se elige directamente a un presidente con muchos poderes ejecutivos, ¿no? Y ahí es una gran concentración del poder. Y eso crea también, para volver a lo de antes, muchas expectativas de que el presidente nos va a resolver todo, ¿no? En la época del PRI, la demagogia era muy fuerte, ¿no? El presidente da a los mexicanos esta carretera, ¿no? Yo lo vi las primeras veces que vine. ¿No? El presidente todavía se espera que sea el salvador de la patria, digamos. Y entonces las expectativas son muy fuertes que, lógicamente, se decepcionan. Y por otra parte,
también la gran concentración del poder permite decisiones muy irresponsables, muy aleatorias, ¿no? Muy impredecibles a veces, ¿no? Ahora mismo, estábamos hablando hace un rato, ¿no? Tenemos un peligro, como todo el mundo, de contagio, de quizá una pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno mexicano? Si depende del presidente y no se fía de los científicos y de los médicos, puede hacer cualquier disparate, ¿no? Hay demasiada concentración del poder y eso produce también decisiones erráticas y provoca también más frustración, ¿no? ¿Cómo contribuye al desgaste de la democracia que los partidos hoy no tengan bien definida su ideología? Hoy de repente vemos un partido de izquierda que hace acciones muy de derecha y partidos de derecha que de repente dan el volteón para el otro lado contrario. Bueno, porque la agenda pública ha cambiado, ¿no? Eso está cambiando todo el tiempo, pero ahora hay muchos temas que nunca habían sido importantes en la agenda de los gobiernos y que ya no se pueden abordar a nivel nacional, ¿no? El comercio, ¿no? Aquí tuvieron el Tratado de Libre Comercio, pero ahora el TEMEC, ¿no? Que creo que es incluso mejor en algunas cosas, ¿no? O sea, las migraciones, ¿no? Y no solo la frontera con Estados Unidos, la frontera con América Central también, ¿no? La violencia, la seguridad cibernética de la comunicación digital. Ahora mismo esta posible plaga que se convierte en una pandemia. O sea, hay, por supuesto, el cambio climático, que por definición es global. ¿No? Ningún país puede manejar el cambio climático, claro, digamos, ¿no? Entonces hay muchos temas cada vez más importantes que se escapan completamente del control de los gobiernos nacionales. Que eso es lo que he hablado un poco de la globalización, ¿no? Y entonces eso hace que los gobiernos nacionales tengan menos capacidad de gestionar la agenda pública y los resultados sean mediocres o peores, y eso es lo que provoca esa frustración y esa reacción negativa contra los gobiernos que siguen intentando como siempre, cuando en realidad ya no estamos como siempre, ¿no? Y eso es lo que requiere el cambio. ¿Cómo se ve a México desde fuera, doctor? Bueno, yo viví en México, aquí, mi hija es mexicana. Oh, hoy en día. Lo he conocido también en varias épocas, digamos, ¿no? Bueno, yo estuve aquí el año 2000 cuando Fox fue elegido, ¿no? Y participé en cosas posteriores, hicimos la reforma del Estado y demás. Y claro, ahí había una expectativa muy alta por volver al tema, ¿no? Claro. Por fin, claro. Después de unos años de estancamiento y tal, y sabemos que hay mucha corrupción, y entonces, ahora por fin esto va a cambiar, ¿no? Y me acuerdo mucho de la campaña de Fox, al que conocí, además, no os defraudaremos, ¿no? Esto ahora va en serio. Y claro, eso nunca es así, o sea, en las mejores condiciones no se pueden cumplir muchas promesas electorales de este tipo, ¿no? Entonces ha habido como una decepción posterior, ¿no? Todavía la elección del 2006 fue un poco ambigua, ¿no? Que fue casi un empate en realidad, ¿no? Pero bueno, seguía la cosa, entonces empeoró con la violencia y luego a mí me sorprendió decir, bueno, pues que vuelva al PRI. No me lo esperaba, pero no, el 2012. Pero decir, bueno, pero ¿por qué no? O sea, una alternancia entre dos partidos, uno más de centro-derecha, otro más de centro-izquierda y tal. Pero nadie ha resuelto los problemas básicos, sobre todo estos que digo, que ya escapan al control de los gobiernos nacionales y no los puede resolver ningún partido. Y eso es lo que acaba provocando estas reacciones en México un poco retrasadas, digamos, en comparación con otros países, pero que acaba siendo también una reacción contra los de siempre, ¿no? Claro. Y queremos gente nueva, que haga otras cosas. Ahora, la gente nueva no está nada claro que vaya a resolver mejor los problemas, ¿no? Esa es la gran cuestión, ¿no? Y esa es la gran paradoja en la que estamos metidos. Pues nosotros le agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy y pues lo invitamos a que después que vuelva a la ciudad de Guadalajara nos vuelva a acompañar. Es mi tercera vez que vengo a Guadalajara, o sea, encantado. Bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros continuamos aquí en Señal Informativa, volvemos después.